Buenas tardes, nuevamente con ustedes regreso. Me había perdido por el resto de este año, Julie, pero pues yo creo que es Dios. Volvió y me tiene pues acá en Vegachí, ya extrañaba pues a la comunidad. Un saludo especial para toda la comunidad de Vegachí, para esas personitas que están en casa, juiciosos, que todavía se están conectando desde la virtualidad, aunque sabemos que pronto hemos perdido ya la costumbre de conectarnos a en las horas de la tarde, más que todo, ver los programas de la alcaldía, del hospital, pero es bueno que no nos desconectemos del todo, porque mira que hay temas interesantes. El día de hoy, por ejemplo, vamos a hacer una intervención con una compañera que se llama Julie, que ella es la que está encargada como psicosocial o la psicóloga de la estrategia de atención primaria en salud. Entonces también tiene pues un contrato con el hospital, como yo pues que sigo en el hospital con intervenciones colectivas de salud pública que se llama PIC, que hace parte pues de la salud pública del municipio, y Julie también pues está también desde esa gestión intersectorial también en programas o proyectos y campañas muy relacionadas también con la salud pública. Ella sí tiene que hacer muchas gestiones, de buscar muchas instituciones, porque como les hablo es la parte de intersectorialidad y como abrir puertas para que sigamos con la prevención y la promoción de estos temas de interés de salud pública. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. El tema de hoy, el año pasado hice pues una charla educativa sobre el comportamiento y prevención de la conducta suicida. Inicialmente, pues Julie, vamos a hablar de este tema, pues que vamos a hablar todavía de la prevención, porque vamos a hacer estos días vamos a tratar de hacer otros programitas, pero vamos a empezar el día de hoy con la prevención de la conducta suicida. Entonces, por eso es importante que ustedes estén muy atentos, porque no podemos desconocer estos casos. Ya hemos tenido 7 casos este año, Julie, o sea, para darnos cuenta de que es un municipio, es una cifra muy elevada, porque el año pasado en plena pandemia solamente tuvimos el reporte de 4 casos, cerramos diciembre con esos 4 casos. Entonces este año es muy lamentable decirlo, que es una población también, inclusive hay algo particular, que es todo tipo de población adolescente, población adulta, adolescente tardío y adulto mayor. O sea, es más delicado porque también está la población de adulto mayor. Entonces hemos tenido 3 conductas suicidas que han tenido reporte y han ingresado en el hospital, y se ha hecho pues como tal el acompañamiento desde la ruta de atención. Los primeros auxilios psicológicos también deben de hacerse, porque si un paciente ingresa con una conducta suicida al hospital, no se puede dar de alta hasta que un psicólogo del municipio en esta área tenga pues como la debida atención y los primeros auxilios psicológicos, porque tú sabes, Julie, que nosotros estamos en estos momentos como apoyo desde la parte comunitaria, pero cuando hay un caso, un evento, por ejemplo, de una conducta suicida, estamos como acompañamiento solamente en primeros auxilios psicológicos, como asesoría. No estamos en estos momentos capacitadas para hacer clínica, entonces en el momento solo lo que hacemos es atención de primeros auxilios psicológicos, que ahorita al final pues ya les voy a hablar un poquito en qué consisten esos primeros auxilios psicológicos para que ustedes sepan. Bueno, entonces voy a empezar con un mensaje muy bonito que me gusta mucho, y es: la persona que se suicida pone su esqueleto psicológico en el armario emocional de los sobrevivientes. Esto lo habla un autor que se llama Piña Martínez, citado en 2014, y me llama mucho la atención porque sabemos de que, voy a dar pues una explicación referente a este mensaje, es ¿por qué ponemos un armario entre los sobrevivientes? Porque si hay una conducta suicida dentro de una familia, obviamente se va a inestabilizar emocionalmente los demás miembros de esa familia. O si hay, por ejemplo, una conducta suicida, por ejemplo, la practicación del cutting, que ahorita vamos a hablar también de esa parte. Por ejemplo, las niñas cuando se hacen una lesión, una autolesión se llama, en la mano,
obviamente va a poner el armario psicológico en los demás miembros y es una cadena de los estudiantes o los compañeritos. Entonces de pronto se ponen a pensar, yo también quiero hacer lo mismo si yo también tengo, por ejemplo, esas ideaciones como de tristeza, aburrido, tengo síntomas como de depresión que lo mencionan, entonces yo también voy a hacer lo mismo, o quizás el malestar que genera dentro de ese grupo focal, que es esa institución educativa, y los mismos que tienen un problema similar. Entonces la idea es que erradiquemos también totalmente este pensamiento de que hubo una conducta y una prevención, perdón, una conducta, un evento de intento suicidio o una ideación suicida, anunciarlo, para eso está la ruta de atención, no quedarnos ahí solamente como expuestos a lo que diga pues la persona, a la limitación o a la intensidad o frecuencia con la que está repitiendo el paciente, por ejemplo, que tiene esas ideaciones suicidas. Entonces lo que buscamos es como articular y gestionar esa ruta de atención donde esa persona debe de consultar o debe de anunciarle pues a cualquier persona en el tema, pues que tenga como esta profundización en el tema, un psicosocial o de pronto comisaría de familia, el hospital, pero sería bueno acercarse siempre a una red de escucha. O sea, un grupo de apoyo, que estamos a la construcción de ese grupo, pues como grupo focal, como, un grupo de centro de escucha, donde vaya esa persona que quiera pues como buscar su necesidad, ¿cierto, Julie? Bueno, por ejemplo, yo creo que mucha gente que me conoce acá en el municipio, yo soy una enamorada de este tema, porque tuve el acercamiento con muchas personas de acá, muchos, más que todo la población adolescente, el año pasado muchos adultos mayores que tenían ideaciones suicidas, por el tema de desesperanza, la soledad, pues entiende uno que fue pues producto de la emergencia sanitaria producida por el COVID, el aislamiento, el encierro. Entonces es comprensible, pero antes de eso, antes de pandemia, teníamos una evidencia enorme de casos de autolesión en adolescentes, el cual decidimos conformar grupos de apoyo y grupos de mutua ayuda donde se reunían pues varios adolescentes y hacíamos actividades diferentes, no el solo ir a hacer la cátedra con ellos, explicarles sobre qué es la prevención de la conducta, no, la idea era trabajar muchos temas de autoestima, muchos temas relacionados con el mismo tema, pero sin específicamente delimitar y explicar de que estas personitas están por este intento o esta conducta suicida, sino temas, por ejemplo, relacionados que uno sabía que era la autoestima, entonces todos eran actividades sobre la autoestima. Bueno, ya ahorita, como yo hablo mucho un poquito, Julie, entonces debo de estar cortando, vamos a iniciar ya. Por ejemplo, lo que sepamos, pues entre las dos nos vamos a acompañar en este programa, que es muy importante, pues como las dos pues hemos trabajado mucho también, tú también has trabajado frente a esta problemática, entonces vamos a explicar un poquito, por ejemplo, qué es la conducta suicida o qué es esa ideación suicida, y ya nos cuentas tú qué estás haciendo en el municipio, por ejemplo, qué proyectos tienes desde la estrategia APS, si hay programas, si hay talleres, si hay campañas. Esto es una campaña pues que estamos haciendo en articulación de atención primaria en salud, comisaría de familia y PIC, o sea, actividades, intervención de actividades colectivas de salud pública. Entonces estamos haciendo esa articulación como para hacer esta campaña pues como alusiva a todas ustedes como población de Vegachí. Bueno, entonces cuéntanos un poquito, Julie. Bueno, muchas gracias por la invitación, y como lo estaba entonces comentando la compañera, la idea es en esta campaña traerles un mensaje sobre qué es la conducta suicida, y vamos entonces también a despejar como una serie de conceptos, también una serie de mitos que todavía se perciben en el ambiente, en la comunidad, y sobre todo socializar rápidamente cuál es esa ruta de atención que cuenta el municipio para precisamente atender estos casos. También lo estaba comentando Jenny, y es que estamos dentro de la atención primaria en salud, dentro de APS, la estrategia de APS, en estos entornos comunitarios y en el entorno educativo, vamos a consolidar un centro de escucha.
¿Qué es un centro de escucha? Sabemos que la mayoría de los programas institucionales, alcaldía, hospital, ICBF, comisaría, tenemos o existimos una serie de, pues varios compañeros que somos profesionales en el área de la salud, ¿cierto? Psicólogos, trabajadores sociales. Entonces la idea es articular acciones, conformar ese grupo, vincular a todas estas instituciones por ese mismo fin y nosotros también de alguna manera protocolizar, conformar este centro de escucha que le permita a las personas tener una ruta también de atención, que sepan dónde pueden acudir cuando tengan una problemática, cuando quieran ser escuchados, que no sea solamente el psicoorientador. A veces lo he mencionado, a veces, ay no, con él no porque él me conoce, yo quiero una persona más neutral, de pronto se podría acercar al psicólogo de la comisaría, en este caso entonces a la psicóloga del plan de intervenciones colectivas, en este caso la psicóloga de atención primaria en salud, ¿cierto? Es como mostrarles a la gente esa ruta y ese camino que se pueden acercar a contar o a exponer esas situaciones de riesgo. Ese por un lado. Entonces, a lo que nos reunimos hoy, hablar un poquito qué son esas conductas o cómo se pueden presentar esas conductas suicidas, porque hablamos de conducta y comportamiento suicida, hablamos de ideación suicida, el plan. Claro, eso lo llamaríamos como acciones en la prevención de la conducta suicida. Exacto, esas acciones y que esperamos, ¿por qué estamos haciendo esa prevención? Precisamente para que no se consuma o no se realice o no se llegue a ese fin. Acá participan muchos actores, a veces se tiende a dar la atención solamente a la persona que esté presentando esta conducta y desdibujamos o dejamos de pronto también de lado esos otros miembros, como mencionabas ahorita, que también resultan afectados. El primero es ese núcleo familiar, ese núcleo social, donde la persona, el individuo se desarrolle con los que más interactúa y que finalmente eso también es un peso para la institucionalidad, ¿cierto? Entonces, aparte de ello, ¿cómo también podemos, entonces mira que ya estamos mencionando varios temas al mismo tiempo, cómo aparte de ello podemos conformar también grupos o redes de apoyo? En un programa anterior mencionaba que los grupos y redes de apoyo es el mejor amigo, hablar con la mamá, el sacerdote, es tener a alguien a quien tocarle la puerta a la hora de yo sentir cierto malestar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la conducta suicida? Entonces, venga, vamos a buscar como una definición para que las personas sepan. Conducta suicida es ese malestar emocional que pueda tener una persona y también lo podríamos definir como esas acciones que van a atentar contra su vida, pero que no se finalizan, no se concluyen, ¿cierto? Que se puede definir también que se da como de manera progresiva. O sea, en el momento que se puede presentar de pronto por eventos complejos y es de manera progresiva. Y repetitivas, sí, ¿cierto? Son repetitivas sin llegar pues a este fin. ¿Qué entendemos por ideación suicida? Son todos esos pensamientos, esas ganas, ese deseo de morir. A veces puede que no las manifiesten, otras veces las manifiestan a través de charla, de dibujos, puede ser verbal, puede ser no verbal esa manifestación. Ahí es donde también está como cuando uno habla, no, es que están utilizando esta estrategia para manipular. Ojo, puede que sí, pero ¿quién es la persona que finalmente debe determinar eso? Un psicólogo. Yo te quiero complementar un poquito en esa parte de ideación suicida, Julie. Qué pena que te interrumpa. Ahí, por ejemplo, en la ideación suicida hay que tener algo muy importante y en cuenta, es que hay intensidad o frecuencia. La intensidad es
las veces con las que yo repito, o sea, repito todo el tiempo que me quiero morir y yo quizás tengo el pensamiento o la idea, solamente lo repito. Cuando ya es frecuencia, es cuando ya estamos hablando de que esa persona que tiene esa ideación o ese pensamiento suicida, entonces le escribe al amigo, ve, me quiero como morir, ve, me quiero tirar de un puente, de X puente, me quiero tirar frente a un camión, que eso pasó estos días, un suicidio consumado en el municipio de Remedios, que fue un chico que ya había anunciado que quería tirarse a un camión y efectivamente lo hizo, o sea, en el momento fue un acto fatal, en el momento sí fue el accidente y quedó muerto de una vez, pues ni signos vitales ni nada, o sea, ya fue completamente fuerte ese impacto. Entonces la frecuencia es cuando yo le anuncio a muchas personas, o por ejemplo los chicos o los adolescentes de pronto le dicen al profesor, al docente, ya como tenemos ya el WhatsApp, toda la parte de virtualidad, le anuncio yo al compañero, nos despedimos entonces ahí y todo. nos despedimos, entonces ahí hay que estar alertas, ahí es cuando debemos de activar esa ruta de atención que ahorita al finalizar vamos a hablar de ella y estar muy atentos en esa situación, en esa alarma, porque como decías algo muy bonito, que muchos dicen que es llamar la atención. Por ejemplo, yo he tenido muchas dificultades con algunos médicos en el hospital porque me dicen a mí, cuando yo llego a esos primeros auxilios psicológicos con una conducta suicida, lo que me dice una conducta, porque acuérdese que es el acto pues progresivo que ingresó pues al hospital, ¿cierto? Entonces me dicen los médicos, no Jenny, es que estaba llamando la atención. Claro que está llamando la atención, pero la atención de nosotros, que ayudemos a esa persona que lo necesita, que tengamos los primeros auxilios psicológicos, que no que llegue a decirnos, ve, los primeros auxilios psicológicos solamente lo hace el psicólogo, no, los primeros auxilios psicológicos lo hace ¿quién? El hospital, lo hacen los médicos, lo hace también los auxiliares de enfermería, pero falta un poquito más como profundizar ese tema. Les cuento que ahorita antes de venir para el programa me llama doña Gloria, la administradora del hospital, y me dice, Jenny, Coan mandó un certificado diciendo que hay una capacitación muy interesante en primeros auxilios psicológicos para que usted vaya. Yo, doña Gloria, yo ya tengo la capacitación en primeros auxilios psicológicos. ¿Quién lo necesita? Son los médicos. Ah, Jenny, por eso te llamo, para preguntarte quién es realmente quién necesita pues este tema. Y yo, los médicos auxiliares de enfermería, porque si no está el psicólogo, no está ninguno de los psicólogos en el municipio en el momento de la conducta suicida, ellos también pueden ser capacitados para hacer esta atención. No el decir llamó la atención de quién, de todos nosotros. Sí, exacto. También entonces en esas definiciones vamos a tratar de establecer qué es el plan suicida o cómo se presenta o cómo se da, y es cuando ya no solamente ya pasamos de esa ideación que son los pensamientos y de manifestarlo, ¿cierto? Con esa frecuencia, sino que el plan suicida es también cuando empezamos a mirar cuál es el método que yo voy a utilizar. ¿Será que me tiro de un quinto piso? ¿Será que me le tiro al carro? ¿Yo cómo lo voy a hacer? ¿Será que me voy a tomar unas pastillas? Bueno, ya estamos empezando a hablar de método, que también en este espacio o en esta etapa, en esta fase, digámoslo así, no siempre se tiene que concretar, pero miremos entonces cómo me puede estar alterando esta desesperanza, estas ganas de vivir que me están llevando a pensar en un plan. Ahorita también es importante contar que estas situaciones no son aisladas, acá también se presentan, van a estar asociadas con otros factores, situaciones familiares, situaciones contextuales, muchas veces consumo de sustancias psicoactivas, pero bueno. Esos serían los factores de riesgo. Sí, claro, están asociadas también a muchas otras situaciones. Y finalmente entonces está el suicidio, ¿cierto? Estábamos hablando como de estos conceptos que podríamos... El plan sería como el acto, o sea, el intento de suicidio, pero sin resultado fatal. Exacto. ¿Cierto? Mientras que podríamos concluir así. Exacto. Mientras que ya el suicidio, entonces, estamos hablando del hecho como tal que te va a producir la letalidad,
la muerte como tal, pero ojo, acá también llega entonces un detalle, que se debe de comprobar, así lo dice, inclusive está estipulado, que se debe de comprobar de que la persona sí fue la que se produjo o se provocó estas lesiones fatales, que sí fue autoflageladas, que se llevaron a cabo por ella misma para poderse concluir que es un suicidio. Bueno, ya pues como para complementarle un poquito esos factores predisponentes pues que conllevan pues como a esa ideación, a esa conducta o a ese suicidio consumado, hay que tener en cuenta, pues voy a complementar un poquito este tema, Julie, es que están los biológicos y los psicológicos. Los biológicos está, por ejemplo, algún problema de salud mental, que esto es otro tema que hemos de profundizar mucho, y yo lo estoy haciendo con el tema de adolescentes, Julie. Eso es una cuestión que nos vamos a dar nosotros como psicólogos, es que hemos de trabajar mucho el tema de las enfermedades mentales, porque ellos, hay veces uno habla de una depresión, o está el chico que le dice a la chica, ay, ve, es que usted tiene un trastorno bipolar, usted es bipolar porque usted hoy me quiere hablar, el otro día no. Entonces ahí es un asunto pues total más delicado, porque hay que hacer identificación de lo biológico, ¿cierto? Si es un trastorno de depresión, es un trastorno de ansiedad. En una capacitación que estuvimos esta semana de salud mental, de la política pública, llegamos a la conclusión, pues en acompañamiento con la psicóloga Juana de la alcaldía, ella nos contó que aquí hay muchos problemas de trastorno de ansiedad durante este año, que ha descubierto esto, y trastornos del estado de ánimo y de personalidad. Por ejemplo, en otros municipios ya a la conclusión que había muchos trastornos alimenticios o metabólicos. Acá pues no tenemos en el municipio eso particular, pero sí he notado que hay mucha depresión y hay trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad. Entonces eso sería como la parte biológica, ¿cierto? Los factores pues que hablamos, que de pronto podemos decirle que es un factor precipitante pues en esa conducta suicida. Y ya serían los psicológicos, que ya en los psicológicos estamos hablando, por ejemplo, con una conducta suicida previa, por ejemplo, algo familiar, inestabilidad emocional que va también dentro de un acontecimiento, un evento. Por ejemplo, los casos generalmente cuando ha sido conducta suicida ha sido una inestabilidad emocional o emocional o problemas relacionados con la pareja. Entonces, generalmente tuve una discusión muy fuerte, el ambiente era un poco complicado en esa relación de pareja, que tomé alcohol y efectivamente pues realicé pues como ese tipo de conducta, ¿cierto? Baja autoestima, que eso lo hemos hablado mucho, baja autoestima, el poder como de tener afrontamiento a los problemas, el no saber cómo afrontar los problemas. Un problema fue delicado el tema de la emergencia sanitaria, el aislamiento, que tuvo que ver porque muchos no estábamos preparados para ese encierro, para estar en aislamiento social. O sea, ¿quién estaba preparado para tener un evento? Pues 5 meses que estuvimos en encierro. Pues bueno, tener que huirle los niños a la policía, el temor después de que salimos de ese encierro, los niños temerosos a salir, porque la policía de pronto nos llevaba. Entonces, pero ahí hay un dato curioso, si nos ponemos a mirar el reporte, tenemos más casos ahora que cuando estuvimos en la emergencia. Sí, claro, por ese acontecimiento que hubo de ese encierro, de pronto la situación, sí tienes la razón, la inestabilidad emocional. Bueno, entonces, esos serían pues también como factores biológicos y psicológicos. Están los familiares, que los familiares también es disfunción familiar. Ay, hay algo preocupante acá, Julie, no sé si te has dado cuenta que aquí hay mucho abandono afectivo y desamparo. Hay mucho, pues el tema del tema de relacionar las familias, el tema de pautas de crianza. Es un tema pues como que hay que trabajar mucho, porque hay familias donde hay mucha negligencia, de que no está el cuidado pues como tal de la familia nuclear, papá y mamá encargado pues como del niño, del adolescente, sino que siempre hay un cuidador, el que está pues pendiente de ese niño o esa niña o ese adolescente, y ahí hay una falencia y una dificultad grande en esas pautas de crianza. Bueno, abuso sexual.
también hay muchos casos de abuso sexual dentro de las familias y por ende pues se puede ocasionar pues como tal una conducta suicida o una ideación. Y la violencia intrafamiliar y violencia de género también, Julie. Son muchísimos los factores, ¿cierto? Son muchísimos los factores, pero también me responde a un planteamiento, y es que finalmente cuando vamos a hacer una intervención, uno no se va a ir directamente a hablar de la conducta suicida. ¿Cómo así? Sí, porque si nosotros empezamos a trabajar con las familias, precisamente acompañar a las familias, es que en estos momentos son muchas las mamás que manifiestan abiertamente esa impotencia que ellas sienten. Ya sabemos que ellas también vienen cargadas con una historia de vida que muchas veces factores también del contexto no les favorecen, que de pronto son solitas, que no tienen el acompañamiento del papá, en situación de extrema pobreza, ¿cierto? Entonces, ellas también de alguna manera, estas familias disfuncionales también empiezan a responder a otras problemáticas. ¿Qué quiero llegar con ello o concluir con ello? Que realmente podremos empezar desde cero, empezar desde la raíz. ¿Cómo? Acompañando a las comunidades. O sea, que ese sería como un factor protector. Total. Esos factores protectores, y por eso también es tan importante recalcar esa funcionalidad de un centro o la necesidad de un centro de escucha, tener dónde acudir y que me orienten. No es que como lo he dicho siempre, no es que me saquen del problema, pero por lo menos que me orienten para yo mirar cómo podría actuar frente a tales situaciones. Son muchos los problemas, pero estoy seguro que este centro de escucha o estas redes de apoyo que usted ya logró consolidar podrían ponerse en funcionamiento. O por ejemplo, Julie, antes de que se me vuele, también la participación en los grupos sociales. Por ejemplo, ahorita desde la alcaldía municipal están haciendo algo muy bonito que yo cuando regresé acá a Vegachí, pues no lo había visto en redes sociales, sino que regresé, pero me pareció muy bonito la semana pasada que me di cuenta de los encuentros barriales. Eso es algo súper bueno. Factor protector. Eso es un factor protector, porque mira, en esos encuentros barriales no solamente están contribuyendo en esa atención en los niños o en los adolescentes, sino también los padres de familia deben de participar en esos programas, porque van a estar también acompañados de los psicosociales, de algunas psicosociales pues que pertenecemos a estos grupos de apoyo. Vamos a estar en los encuentros barriales. Esa es la idea. Comisaría también va a estar. Sí, esa es la idea de que vamos a estar pues como acompañando esos encuentros barriales. Entonces, mira que eso es un grupo pues interesante. Y también veo que también hacen pues programas sociales desde la alcaldía, o sea, hay veces no solamente esos encuentros, por ejemplo ahorita el acompañamiento también con esos talleres que empezaste, Julie, que me invitaste de Familias en Acción, pues estos encuentros con las madres, también les proponemos a ellas que cuando haya un encuentro de estos, por favor son encuentros pedagógicos, claro, donde se plantean muchas temáticas. Y no son pues como aburridores de que la temática se va a explicar, no, son pedagógicos, son dinámicos, y la idea es que nos movamos también, hagamos pautas activas y no nos quedemos pues como ahí dormiditos pues explicándole el mismo tema. Entonces, por favor, participen de estos grupos. Sí, la participación es fundamental. Bueno, entonces yo creo que ya podríamos estar cerrando con la ruta de atención. ¿Qué hacer cuando yo empiezo a sentirme raro, diferente, con esa desesperanza, cuando me siento en crisis, demasiada crisis de tristezas, a veces no alcanzamos a identificar que es que estoy en una depresión? Entonces, cuando yo empiezo a sentir todos estos síntomas de desesperanza, tristeza, buscar ayuda. ¿A dónde puedo buscar ayuda? Lo puedo buscar ante un psicosocial, sea de la comisaría, sea del colegio, sea de la S Hospital San Camilo de Lelis. Allí vamos a estar prestos para escucharlos. Y por eso precisamente es que vamos a activar el centro de escucha. Ya cuando existe la lesión como tal, sí se debe de dirigir directamente a la S. Ya allí la S también tiene una ruta interna que consiste, primero,
en la notificación ante Civigila. Segundo, la atención del médico, quien determina si es necesario hacer una remisión. Sí. Y tercero, es la atención con el psicólogo, precisamente para que le brinde esta atención en primeros auxilios psicológicos. Bueno, los primeros auxilios psicológicos es ayudar en forma inmediata a las personas afectadas a mitigar ese impacto emocional ante un evento adverso, sea el que sea. Entonces eso es lo que hacemos. Entonces muchas veces, de pronto, hay veces es muy complicado por las atenciones o el continuamiento, la continuidad de estos casos, porque hay veces nos dicen que porque no hacemos clínica, que queremos una atención, pero generalmente siempre son pues como que estamos capacitadas o dentro del programa, solamente estamos haciendo como prevención a lo comunitario, pero nosotros desde la parte de psicología podemos acompañarlo en esta prevención de auxilios psicológicos y, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, citado en el 2012, observar, escuchar y conectar son los principios básicos de actuación de estos primeros auxilios psicológicos, porque hay que escuchar la persona, por esa necesidad, por lo que conteste el médico, que es un llamado de atención, claro, es un llamado de atención al cual hay que acudir, al cual hay que escuchar, el cual hay que atender. Entonces es muy importante pues como la realización pues de estos primeros auxilios psicológicos, la evaluación del problema, explorar las posibles soluciones pues a estos pacientes, asistir al proceso de seguimiento, que ya les voy a contar un poquito en qué se trata esto, Julie. El proceso de seguimiento es muy importante. En el Civigila tenemos el reporte de 7 casos este año. Hay que hacerle un seguimiento, sea la psicóloga de la Secretaría de Salud o sea la psicóloga del hospital que esté en estos momentos en apoyo, como estamos usted y yo, pero en estos momentos pues lo voy a hacer pues yo. Es que te cuento que ya empecé a hacerle seguimiento a estos casos. Me he contactado ya como con 3 personas, pero desafortunadamente no quieren atención, no quiere que se le dé continuidad, pero aquí sí hay que hablarles directamente porque este es el caso, ¿cierto? En este caso sí hay que hablarles directamente, es que fue por el evento pues que hubo adverso pues durante este año, no se le da fecha, sino que se le recuerda para la participación, pero desafortunadamente no quieren pues como seguir en el acompañamiento, hay otros que están pues por fuera. Entonces es importante que sepan que les estamos haciendo seguimiento a estos casos porque no los podemos dejar. Bueno, ya tuvimos una conducta suicida, entonces esto ya quedó ahí reportado en el Civigila. Así como en comisaría de familia le hacen seguimiento a los casos de violencia de género, violencia intrafamiliar, nosotros también debemos de darle seguimiento a estos casos, a ver qué pasó con estos pacientes, si de pronto todavía siguen, si vuelven a recaer, tienen otros pensamientos suicidas, entonces es muy importante que sepan esto como primeros auxilios psicológicos. Ninguna situación por no estar, porque lo he escuchado también de médicos, es que no está entre la vida y la muerte, no. Todos estos casos, o dependiendo la situación y la valoración, hay algunos que requieren la remisión urgente, sea a psiquiatría, sea a un centro, para su efectiva medicación, que no lo puede hacer un médico general, eso también ya lo sabemos. Un médico general no debe ni puede medicar con medicamento, la redundancia, medicamento psiquiátrico, solamente lo puede hacer un psiquiatra, y en muchas ocasiones también requieren pues como de este reposo especializado, digámoslo así. Entonces, tener en cuenta de que entonces podríamos estar hablando de 2 tipos de atenciones, la que puedas brindar, en este caso usted como psicóloga, los primeros auxilios psicológicos, pero también el caso que debe ser remitido a otra entidad. Sí, muy bien. Bueno, entonces ahorita ya, para que vamos terminando, les voy a leer el reporte de los 5 años hasta la fecha, para que ustedes hagan un comparativo de los casos pues o los eventos que hemos tenido durante el año. Entonces vamos a empezar con el 2017. En el 2017 los casos fueron 12. Menores de 18 años fueron 9, mayores de 18 años fueron 3,
Mire que fue algo muy particular y por eso lo tomé desde el 2017, que los menores de 18 años fue más, o sea, muchos casos. Yo creería que adolescentes, 9 casos, demasiado, porque en el 2017 era cuando teníamos todos esos eventos de autolesiones. A mí me tocó pues toda esa cuestión en ese 2017, entonces por eso conformamos ese grupo. Mayores de 18 años fueron 3, femeninos 7 y masculinos 5, estoy hablando del 2017. El reporte del 2018, casos fueron 10, menores de 18 años fueron 5, mayores de 18 fueron 5, o sea que estábamos igual, femenino fueron 7 y masculino fueron 3. Reporte del 2019, los casos fueron 7, menores de edad fueron 2, mire que empezó a bajar pues como los menores de edad, mayores de 18 años fueron 6, femenino fueron 5 y masculino fueron 2. En el 2020, en plena pandemia, en plena emergencia sanitaria, esperábamos, pues, lo voy a decir pues como realmente sincera, esperábamos pues como una tasa más elevada, pero antes fue la más baja de todo el año. Fueron casos 4 en total, menores de 18 fue 1 solo y mayores de 18 fueron 3. Femeninos fueron 2 y masculinos fueron 2. Bueno, en el 2021 hasta la fecha, que no sabemos qué va a pasar ahorita después de por la noche, durante este resto de año, pero vamos con 7 casos. Pues a mí me parece, Julie, una cifra muy elevada, demasiado elevada. O sea, ya tenemos una alerta, sí, donde el centro de escucha y donde todos estos programas de atención primaria en salud y salud pública debemos de diseñar una estrategia para mitigar este impacto. Y para hacerle pues también como el seguimiento a estos casos, buscar la estrategia, ¿cierto? Menores de 18 años, solamente 1, entonces mira que ya ves que los casos de los menores de 18 años ha ido pues como bajando. Mayores de 18 años fueron 6, muy preocupante y lamentable decirlo, un adulto de 73 años, adulto mayor. Fue muy preocupante darme cuenta porque el año pasado muchos adultos mayores manifestaban pues esas ideaciones y ese pensamiento suicida, entonces se hizo contención, pues se hizo pues el acompañamiento desde el programa, desde la resolución de la concurrencia, que se hizo el acompañamiento familiar a estas personas que necesitaban ese apoyo pues durante la prevención de la pandemia. Entonces, femeninos fueron 4 y masculinos 3. Entonces, recuerden que en el 2021 vamos con 7 casos. Uno menor de 18 años, que fue una chica de 17 años de edad, y ya mayores de 18 años, en los cuales pues es preocupante la cifra, pues, y darnos cuenta de que también, mira que este año la población ha estado totalmente toda, porque ha habido población adulta y población adulta joven, y joven y adolescente, entonces preocupante. Bueno, yo les voy a hablar de 3 mitos para finalizar ya, de 3 mitos que quiero que profundicemos mucho, al menos mencionemos esos 3 mitos que lo ha expresado muchas personas de acá del municipio durante ese acompañamiento familiar y grupal. Bueno, quien habla de suicidio no tiene intención de cometerlo. Suicidarse es un acto de cobardía. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Solo quieren llamar la atención. Una vez una persona ha intentado suicidarse, nunca volverá a intentarlo otra vez. Hablar de suicidio es mala idea y puede interpretarse como estímulo. Mejor dicho, todo lo mencionan, pero es falso. El que quiere llamar la atención, eso es falso. Porque muchos dicen, mira, quería llamar la atención, pero eso es totalmente falso, Julie. Quien habla de suicidio no tiene la intención de hacerlo, claro. Sí tiene la intención de hacerlo, por eso es que debemos de estar alertas nosotros como acompañando a esa persona. Hay otra cosa, nosotros como psicosociales no somos los únicos que activamos esa ruta de atención, ustedes también la activan, claro, porque si esta persona está hablando del suicidio, está hablando de pensamientos suicidas, o está hablando con mucha frecuencia de ese pensamiento, hay que obviamente buscar la ayuda y el acompañamiento psicológico.
Suicidarse es un acto de cobardía. Pues también es un mito, realmente es un mito pues falso. Solo las personas con trastornos mentales se suicidan, no. Recuerde que hablamos de predisponentes que eran familiares, biológicos, sociales, entonces no solamente las personas con trastornos mentales. Una vez una persona ha intentado suicidarse y nunca volver a hacerlo. Por eso estábamos hablando de hacerle seguimiento a estos casos, esos 7 casos que tenemos durante el año, porque no sabemos qué pensamientos puedan tener esas personas, qué problema pueda tener y que se presente un evento nuevamente, porque ha pasado, ¿cierto, Julie? Conclusión, todo lo que has acabado de exponer son los mitos más frecuentes que escuchamos, pero que finalmente, como lo decía ahorita, se vuelven en señales de alerta. Si las escuchamos de alguien, es para prestar atención a la situación que esa persona está viviendo. Tras de lo que está manifestando, ¿qué es lo que esa persona está viviendo? ¿Cierto? Entonces, también lo decías, ¿quiénes son los que identifican estos casos? Ojo, familia, el mismo vecino, la misma comunidad, la comunidad educativa, la institucionalidad son los encargados de identificar estos casos y de alguna manera también contribuir con su granito de arena para que se le brinde una atención integral a la persona que lo requiera. Sí, Julie, totalmente de acuerdo. Bueno, Julie, yo creo que ya damos por terminar pues el programa. Espero que les haya gustado. Vamos pues como tratar pues como de publicarlo para que muchas personas lo puedan observar, lo puedan ver. Entonces es muy importante que así no podamos hacer muchas campañas frente a esta problemática, pero al menos que ustedes recuerden un poquito en qué consiste esta problemática y lo cual les estamos trabajando también con otros temas, pero que, por ejemplo, vamos a trabajar mucho el tema de autoestima, ¿cierto? Pero que puede tener como algo referente pues como a la problemática. Listo, bueno, agradecerle mucho pues a la comunidad de Vegachí por este espacio, espero pues repliquemos esta información y que se nos quede pues como un mensaje al menos y tengamos como un mensaje de conciencia de que hay que activar mucho esta ruta de atención. Listo, bueno, una feliz tarde y un abrazo para todos. Hasta pronto.